Amén. Primera carta a los Corintios, como lo he leído, versos 14 y 15, los cuales ya fueron motivo de estudio el jueves anterior, nos decían que si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esto hace alusión, usted recordará, a las obras que en Cristo Jesús podríamos realizar. Y se analizaba entre otros textos bíblicos que si uno lo hace, solo por tomar el ejemplo, en el tema de la predicación, de la evangelización, si uno lo hace por amor, recibirá recompensa, si lo hace de buena voluntad. Pero si no lo hace con esa motivación, simplemente le ha sido encomendada la tarea y la ha hecho, pero no recibe recompensa. Ahora, entre otras cosas, Pablo recuerde que está frente a la iglesia de los Corintios y está normando, mi amado hermano, una situación que en este caso que se llevó a cabo en esa iglesia por la división que había entre los propios hermanos, ya que habían sido hechos partidarios de unos y de otros líderes, y esto estaba ocasionando problemas gravísimos dentro de la iglesia. Tan graves estaban los problemas que Pablo testificó plenamente diciéndoles que con ellos no podía hablar como agente espiritual, sino como agente carnal, es decir, gente no guiada por el Espíritu Santo. Todo esto ocasionó, mi querido hermano, más de un malestar, también porque dentro de la iglesia no solamente se encontraban personas creyentes, sino que al ver esta división, esta disensión dentro de la misma, obviamente a los nuevos les causaba un impacto y no podían ser edificados. Todo esto, mi amado hermano, se iba agravando con el pasar de los tiempos. Ahora, cuando llegamos al verso 16, que vamos a adentrarnos en este texto, Pablo ahora, a manera de pregunta, de una gran interrogante, le dice a la iglesia: ¿no sabéis? Le dice él a la iglesia: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mi amado hermano, y para complementar el verso 17 les dice: si alguno destruyere el templo, es decir, ese templo de Dios, el cual mora en vosotros, si alguno lo destruye, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, a través de la historia, vamos a tomar solamente ilustraciones bíblicas, claro está. A través de la historia, Dios deseó que Él habitara en medio de su pueblo y lo hacía a través de un templo. Usted recordará en los estudios que estamos realizando allá en el Éxodo, Dios estipula, el hombre no le pide a Dios, Dios estipula para con el hombre que le levantaran un tabernáculo. El hombre nunca le pidió a Dios diciendo: Señor, permítenos hacer de sí un templo. No, Dios le dice que le hagan un tabernáculo. Ahora, cuando los templos que levantaron para la gloria de Dios fueron contaminados por el pecado del mismo pueblo, Dios se encargó de destruirlos. Mi querido hermano, y eso lo hizo a través de la historia bíblica con grandes imperios, como el imperio asirio, como el imperio babilónico, como el imperio romano. Tres imperios que a la verdad marcaron, para destrucción, en este caso la vida de los judíos, pero también arrancaron de raíz los templos construidos. Mi querido hermano, lo curioso de todo esto es que los templos no fueron contaminados por gente que no conocía a su Dios, sino por el contrario, la gente que le conocía se encargó de destruir cada uno de sus templos,
contaminándonos primero con el pecado, con irreverencias, es decir, con todo aquello que empañara la pulcritud de ese templo. Y Dios, como reprimenda, levantaba imperios a lo largo del mundo para destruir por medio de esclavitud, por medio, mi querido hermano, sí, del subyugamiento a la nación judía. Y los templos eran los primeros que pagaban los platos rotos, porque no solamente que destruían la casa, sino que todo lo que ella contenía se las llevaban a sus propias ciudades. Y de esa manera cada templo fue destruido. Ahora, no es de extrañarse que en el verso número 17 de este capítulo 3 de los Corintios, Dios estipulara para la iglesia de Corintios que Él se encargaría de destruir el templo de Dios, sí, ya que Dios considera sagrado el templo que somos nosotros. Verso número 16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, esta pregunta puede también repetirse el día de hoy. ¿Cuál? ¿Somos templo de Dios? Mi querido hermano, la Biblia así lo asevera, es decir, que lo asiente, lo consiente y lo ratifica a través también de las Escrituras. Si usted acaso no lo sabe, usted es templo de Dios, es decir, casa del Señor. Acompáñenme por favor a la misma carta a los Corintios, pero en el capítulo número 6. Vamos a dejar establecido primeramente estas verdades bíblicas. Primera carta a los Corintios, en el capítulo número 6, mire lo que nos dice el Señor. Verso número 17. ¿Lo tiene? En adelante voy a leer, verso 17 en adelante. Pero el que se une, dice ahí, ¿a quién? Y eso es a Cristo, ¿verdad? El que se une. Ahora usted debe de entender que cuando usted viene a Cristo, ¿sí? O diría al contrario, cuando Cristo viene a usted, Él viene a ser uno con usted, porque Él habita en su corazón. Él desea, cuando usted le invita a su corazón, Cristo viene y diríamos así que Él toma lugar en su vida. Cuando eso sucede, dice el verso número 17, pero el que se une al Señor, un espíritu, dice, es con Él. Es decir, somos uno, es como que hubiera una fusión. Verso número 18. Ahora, por esa razón, Dios nos dice: huid pues de la fornicación, ¿sí? Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19, aquí quiero llegar. ¿O ignoráis, sí? ¿Acaso no lo saben? Dice ahí, que vuestro cuerpo, ahora cuando habla del cuerpo, no habla, mi querido hermano, solamente, sí, en este caso del estuche o de la parte externa del ser. Habla de todo el ser, cuerpo, alma y espíritu, porque miren desde el contexto, verso número 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Verso número 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y dice, el cual está, ¿dónde se encuentra? Dice ese templo, está, dice ahí, en vosotros, el cual tenéis, dice ahí, de Dios, y que no sois, como dice el Señor, no sois vuestros. Es decir, tú no te perteneces, le eres pertenencia de Dios, porque Dios habita en ti. Amén. Y eso hace considerar delante del Señor, sí, un templo, mi querido hermano. Dice el versículo número 19 en la parte final, el cual tenéis de Dios y que no sois, ¿qué cosa? Vuestros. Ahora, ¿pero por qué ahora ya no nos pertenecemos? Primeramente porque Cristo vino a nosotros. Pero recuerde que ese advenimiento del Señor hacia nuestras vidas no fue algo gratuito. Gratuito fue el recibirlo. Pero lo que no es gratuito es cómo Él viene a nosotros. Cristo viene a nosotros gratuitamente, pero para el que viene a nosotros no le salió gratis.
a él le salió bien caro. Es decir, yo invito a Cristo a mi vida y Cristo viene gratuitamente a mi vida. Pero para que Cristo venga gratuitamente a mi vida, Él tuvo que hacer algo. Y algo extremadamente, diríamos así, sí, maravilloso, pero también caro. Dice el verso número 20, porque habéis sido, y aquí está el asunto, comprados. Ahora, si algo es comprado y tuvo un dueño, mi querido hermano, a la hora de comprar, a la hora de hacer la transacción, cambió de ¿qué? De dueño, de propietario. ¿Cuántos han comprado algo usado? Sí. Un breve ejemplo, un vehículo, por ejemplo. Sí, cuando hay dinero, claro, se compra el carro directamente al concesionario, ¿verdad? Pero cuando algo se compra de segunda, como un carro usado, primeramente tiene un dueño y usted por medio de un pago, ¿qué hace? Cambia de propietario. Ahora, el Señor hizo eso con nosotros. El Señor no nos compró nuevos, nos compró usados. Amén. Nos compró usados porque antes teníamos un dueño. ¿Quién era nuestro dueño? El diablo. Sí, por medio de ¿qué? Del pecado. Amén. Por medio del pecado, sí, estábamos ligados a un propietario. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Bien le decía a los escribas de su época, claro. Y refiriéndome a esto de los escribas o fariseos y del grupo religioso, quiero encasillarlo, no a todo el grupo, porque había gente muy buena dentro de ellos, pero había gente que también se dejaba guiar por la hipocresía y la dureza del corazón, y a ellos el Señor les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer, y por eso procuraban matarle. Dice el verso número 20 que hemos sido comprados por precio, ¿sí? Y Cristo pagó un buen precio, su vida en la cruz. Glorificad, ¿sí? Es decir, engrandece pues a Dios. ¿En qué, mi querido hermano? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, es decir, en todo tu ser, los cuales, dice ahí, son, y eso significa pertenencia, son de Dios. Ahora, eso nos asevera de que usted y yo somos templo de ¿quién? Si alguna duda le queda, segunda de Corintios, acompáñeme por favor. Segunda carta a los Corintios. Quiero identificar primeramente con esta pregunta en que verdaderamente somos, ¿sí?, de Dios, somos su templo, somos su casa, su habitación. Segunda de Corintios, más adelante, en el capítulo número 6. ¿Lo tiene? Luego de la pregunta, verso 16, que dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los? Sí, es decir, ¿qué comunión puede haber entre Dios y los ídolos? Y dice: porque vosotros, aquí ya no es pregunta, aquí lo está aseverando. ¿Qué dice ahí? Verso número 16: porque vosotros sois el templo del Dios, ¿qué cosa? Viviente. Es decir, que en nosotros no vive un Dios muerto, en nosotros vive un Dios, pero que está vivo, y como está vivo, Él rige, ordena, sí, y debiera administrar nuestras vidas también. Amén. Somos templo del Dios viviente, y ahí se va a un hecho, diríamos, a un relato de la Escritura en el Antiguo Testamento, es decir, en la ley. Como dijo, sí, o como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. ¿Y qué dice ahí? Y seré, ¿qué cosa? Su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esa palabra Dios la dijo allá en el sacerdocio, en el libro de Levíticos, y en el capítulo 26 está la referencia. Por lo cual, dice el Señor, salid en medio de ellos, hablando de los ídolos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. ¿Pero por qué? Porque somos su templo. Amén. Somos parte de su cuerpo. Si alguna duda le queda, primera carta de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, más adelante, en el capítulo número 2, luego de la carta de Santiago, primera de Pedro, capítulo 2. ¿Lo tiene?
Dice el Señor, versículo, si primera de Pedro capítulo número 2, versículo número 4, verso número 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, hablando de Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿qué cosa? Escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados, o lo que es igual, como construidos, y ahí lo dice como ¿qué cosa? Como casa espiritual. Y porque somos casa espiritual, o diríamos templo del Señor, ¿en qué nos constituimos desde ese momento? Dice ahí, y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? Ahora, este texto ya de hecho lo analizamos en otro estudio de la misma carta a los Corintios. Pero hoy nos estamos concentrando en la parte medular del verso 16 y 17 del capítulo 3 de Corintios, en el cual se nos dice, ¿no sabéis que somos qué cosa? ¿Templo de quién? Verso número 16 nos dice, sí, templo del Espíritu de Dios. Amén. Ahora, está contestada la pregunta. La primera, ¿somos templo del Espíritu de Dios? Sí, somos templo. Si toda la Biblia, desde el Antiguo, si vamos a Levítico, como le di la referencia, capítulo 26, verso 12, la Biblia nos dice, si el Señor nos dice que Él quiere habitar en nosotros, y de hecho Él ha venido a habitar en nosotros, ¿sí? ¿Por medio de quién? De Jesús. Ahora, si somos templo del Espíritu de Dios, la Biblia nos advierte en el versículo número 17, que si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora, quiero entrar en esta segunda pregunta. Mi querido hermano, ¿sí? ¿Cómo destruimos el templo de Dios? Ahora, para poder destruir el templo de Dios, debemos de ser templo primero. Amén. Para poder destruir el templo, es hablando de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Recuerde que el hombre es un ser tripartito. Mi querido hermano, para poder destruir el templo de Dios, se tiene que ser templo de Dios. Ahora, ¿la iglesia es templo de Dios, sí o no? ¿Lo hemos visto bíblicamente? Sí. Ahora, cuando se habla de destruir el templo, muchas veces este argumento bíblico, uno lo suele, de pronto, lo suele apoyar en la gente que no conoce de Dios. Es decir, que se lo suele aducir, se lo suelen decir a aquellos que no son verdaderamente hijos de Dios. Ahora, en ese sentido, es verdad, de una manera figurativa, toda persona vendría a ser un templo o una casa, o podría llegar a ser una casa de Dios, pero realmente lo es cuando Cristo ingresa al corazón del hombre. Ahí se constituye de manera, diríamos, tajante, legalmente, un templo de Dios. Mientras tanto, es una posible morada de Dios. Pero cuando lo recibe, entonces ya lo es. Amén. Como cuando alguien se casa, ¿sí? o está comprometido para casarse. Si no le da el sí todavía frente, en este caso, a la ley terrenal o a la ley divina, sí, simplemente es una candidata para casarse, no está casada. Le pertenece cuando ya le da él, cuando le da el sí. Ahí sí, hasta que la muerte lo separe. ¿Sí? Mientras tanto, solamente está encomendada, está encargada nada más. Ahora, digo esto, mi querido hermano, porque allá afuera en el mundo podríamos decir que si uno lo ve de manera muy ligera, digamos muy abierta, los hombres destruyen el templo o el posible templo de Dios. Amén. ¿Y cómo se lo puede destruir? Bueno, si voy a lo visible, a las cosas o a las malas obras de los hombres, obviamente que estas acciones, como las que vemos en la gráfica, bien pueden dañar y destruir el templo del Señor. Sí, y obviamente cuando eso sucede, las consecuencias de un mal manejo del cuerpo provocará que el cuerpo se destruya. Sí, y ahí vemos simplemente una gráfica, ¿no? En el primer, diríamos en esta diapositiva, el primer sujeto está dedicado ¿a qué? Al cigarrillo. En la segunda gráfica, una muchacha dedicada
sí, a la cerveza, licor. Y en la tercera, o alguien destinado, sí, para lo que es la glotonería. Más o menos así lo queremos graficar. Dedicada solamente a la comida. Ahora, ¿qué es esto? Dirán muchos, parece un pollo. Pero no es un pollo. Son los pulmones. Sí, son los pulmones. No sé si me ayudan con esa luz apagada para que se pueda ver un poquito mejor la gráfica. Sí, ahí, muchas gracias. Sí, alcancen a leer la Biblia, ¿sí? Están jóvenes todavía, sí la leen. Ahora, si alguien destruye el cuerpo, ¿sí? Obviamente el cuerpo se destruye. Sí, es una consecuencia directa. ¿Sí? Toda causa tiene su efecto. Mi amado hermano, un pulmón sano, ¿sí? Obviamente será muy diferente a la contextura de un pulmón enfermo. Este pulmón que fue obviamente extirpado de un hombre que murió de cáncer al pulmón está totalmente ennegrecido. ¿Qué lo ennegreció? ¿La causa? ¿Cuál es la causa? El cigarrillo. Y de igual manera puede pasar con el hígado también, ¿sí? Mi amado hermano, obviamente cuando uno destruye el cuerpo haciendo uso de vicios, el vicio lo consume y le causará como consecuencia la muerte. Ahora, si esta causa y este efecto lo produce un vicio, mi amado hermano, recuerde que el apóstol Pablo no le está escribiendo a la iglesia de los Corintios por los vicios, ni por los pecados, porque ya él está tratando con ¿quién? Con una iglesia que ya ha recibido ¿a quién? A Cristo en su corazón. Es decir, que Pablo no está hablando ni del tabaco, no está hablando ni del licor, ni del abuso y del exceso de los alimentos, como cualquier otro pecado visible. Si Pablo está dirigiendo su apreciación de este escrito a la iglesia en función de lo que estaba pasando en la iglesia. ¿Y qué estaba pasando en la iglesia? Ahora, si nos vamos, vayamos al precedente bíblico, por favor, vayamos a la primera carta a los Corintios, entendamos primeramente este aspecto. En el capítulo número 1, recordará usted, verso número 10 en adelante, ¿qué nos dice el Señor? Os ruego, le dice Pablo, hermanos, por el nombre, es decir, en quien la iglesia fue lavada y comprada, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. De esto ya nos vamos a ahondar más y más, a lo que vayamos a entrar en esta segunda parte del capítulo 3, verso 17. Verso número 10 estamos, capítulo 1, verso 10. ¿Qué les ruega Pablo a la iglesia de los Corintios? Que hablen una misma, es decir, tengan una misma o una sola doctrina. Eso es lo que está diciendo el Pablo a la iglesia. Les ruego, hermano, les imploro, me arrodillo ante ustedes, decía Pablo, y les solicito, por favor, que dentro de la iglesia de los Corintios todos tengan una misma doctrina. Y obvio, doctrina en nombre de ¿quién? En nombre de Jesús. Porque en el versículo número 10 continúa diciendo que no hay entre vosotros divisiones. Ahora, ¿qué puede causar una división o un malestar o una ruptura dentro de una iglesia? ¿En qué? En no tener una misma, ¿qué cosa? Una misma enseñanza, una misma doctrina. Mire, mi querido hermano, alguien puede llegar a destruir el templo, no necesariamente porque está en un pecado, diríamos así, recurrente que el mundo lo practica. Aun cuando la misma palabra de Dios, y usted recordará la enseñanza del edificar sobre la roca, ¿verdad? Sobre el fundamento, que si alguien construye las cosas que ya el Señor destruyó, transgresor se hace, ¿verdad? Porque si las mismas cosas que el Señor ya destruyó las vuelvo a construir, ¿qué sucede? Me hago transgresor. Ahora, pero Pablo no está hablando de eso. Pablo no le está diciendo a la iglesia, cuidado, van a volver a los antiguos pecados. No. Ya la iglesia superó eso. Ya la iglesia está, diríamos así, en casa tenemos a veces una expresión, ya la iglesia está en otro nivel. La iglesia ya no está recurriendo en pecados, diríamos, que los practicara el mundo de una manera libre. No, ya la iglesia ahora busca santidad, la iglesia busca
nuevos horizontes, nuevas metas espirituales. Pero en el caminar, en el nuevo caminar en Cristo, la iglesia puede confiar demasiado y puede provocar, sí, una ruptura que puede ocasionar destrucción también. ¿Y a qué me refiero, mi amado hermano? Al permitir dentro de una iglesia que la sana doctrina comience a corromperse. Una iglesia estable puede llegar a sufrir mucho a consecuencia de la doctrina. Recuerde lo que dice el verso 10. Os ruego, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos hablen una misma cosa. Es decir, no existe entre vosotros diferente tipo de doctrinas. Porque dice en el verso 10, lo complementa, ¿sí? Habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué cosa dice la Biblia? Unidos o entrelazados en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, todos de acuerdo, todos hablando de una misma, sí, de una misma cosa. Mi amado hermano, y de ahí dice el verso 11 en adelante, porque he sido informado que entre vosotros hay divisiones, hay contiendas, unos son de Pablo, y ahí viene todo el asunto que usted y yo ya lo hemos analizado en esta cámara. Si va viendo por dónde va la cosa. Cuando tenemos claro este trasfondo, vamos ahora nuevamente a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, porque recuerden que ahí nos vamos a concentrar. Y ahí Pablo le va a dar durísimo a la iglesia, porque esto destruye el templo de Dios. Amén. Recuerden, esto destruye el templo, lo que estamos viendo en África, sí, y de hecho visiblemente lo destruye. Pero mi querido hermano, la situación de manera generalizada para la iglesia era otra. Ahora, quisiera por favor que me acompañaran en la lectura con esta diapositiva. ¿A quiénes se aplica en primer lugar esta amonestación? Recuerde que le está hablando ¿a quién? A la iglesia de los Corintios. La amonestación de Pablo se dirige principalmente a los que por su proceder cismático, este es un término nuevo, apunte lo que significa, que es contrario a una doctrina. Sí, hay que cambiar el léxico también. Amén. ¿Sí? Dice, por su proceder cismático. Recuerde lo que significa, que es contrario a una doctrina. Ahora, ¿qué se les había enseñado a la iglesia de Corintios? De que su Salvador era Cristo. Amén. Que su libertador era Cristo. Que quien les mandaba así y les regía o les debería de regir su vida era Cristo. Pero ¿en qué punto la iglesia comenzó a poner sus ojos en Apolos? No lo sabemos. ¿En qué punto la iglesia comenzó a poner los ojos en Cefas? No lo sabemos, es decir, Pedro. ¿En qué punto, en qué momento la iglesia de Corintios comenzó a poner su énfasis en Pablo? No lo sabemos. Pero algo era seguro, la iglesia comenzó a desviarse de la sana doctrina. Eso sí lo sabemos, porque comenzó a causar ¿qué cosa? División. Yo le aseguro que ya muchos de los corintios estaban diciendo, ya como suelo yo a veces exagerar, con pancante, hermano, Apolos, ponte en la iglesia que nosotros le seguimos, y todos con Apolos. Y no faltó otro grupo que dijo, yo me voy con Cefas, así que Cefas, abre tu iglesia que yo también me voy contigo. Y por ahí no faltó alguien que dijo, no, a mí quien me predicó fue Pablo, vámonos con Pablo. Sí me está entendiendo. Y hay otros que dijeron, no, ni Pablo ni Cefas, otros eran de Cristo, que le dice la Biblia, ¿sí o no? Dijeron, no, yo me quedo aquí, de aquí no me muevo. Aquí me dejó el Señor, aquí he de crecer y aquí tengo que en Dios seguir avanzando. Mire hasta dónde llegó esta situación en la iglesia de los Corintios. Ahora, como primera pauta decimos, sí, que la amonestación de Pablo se dirige principalmente a los que por su proceder cismático, recuerde que era irse contrario a una doctrina, estaban, ¿qué cosa, mi amado hermano? Destruyendo la iglesia de Corinto. Yo le aseguro algo, cuando la gente pasaba por las puertas dentro de la iglesia, eran notorias las divisiones que había. Yo me imagino, se me ocurre, como suele pasar a veces en las iglesias, sí, actuales. Yo me imagino que de pronto iban en la mañana, ¿a quién predica en la mañana? Pablo. Y todos los seguidores de Pablo llenaban la iglesia. Pero los que eran gustosos de Pablo
se me ocurre, cuando llegaba la tarde que predicaba Apolos, ninguno de los de Pablo estaban toditos los que apoyaban a Apolos. Cuando llegaba la noche, ya no estaban ni los simpatizantes ni de Pablo ni de Apolo, estaban los de Cefas. Pero la iglesia como tal no habitaba en coinonía y en comunión. Y eso, mi amado hermano, sí, eso causa mucho daño dentro de la iglesia de Cristo. ¿Qué habrá enseñado? Sí, Apolo, no lo sé. ¿Qué habrá enseñado Cefas o Pedro? No lo sé a la iglesia. Pero me imagino que cada cosa que ellos hablaban sí causaba, hasta cierto punto, sí causaba un malestar para los que no eran simpatizantes de tal o cual, en este caso, apóstol o predicador. Mi amado hermano, la iglesia tiene que fijar su mirada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La iglesia no puede depender de tal o cual predicador. La iglesia tiene que aprender, tiene que madurar en esto y tiene que seguir a Cristo, sí, permanentemente, porque el hombre como tal siempre será, sí, falible, siempre habrá fallas. Si usted las busca, las encontrará, pero si las quiere buscar en Cristo, Él es el varón perfecto. En Él no las va a encontrar. Amén. Mi querido hermano, ahora, eso en el primer aspecto. El mensaje va directo a la iglesia de Corinto. Ahora, en el segundo lugar, en un segundo plano, ya en la actualidad, en este segundo punto, en segundo lugar, puede entenderse que su amonestación aplica al creyente, pero recuerden, sigue siendo creyente, no le habla al inconverso, al creyente individual, el cual es morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y eso ya lo hemos, sí, diríamos así, ya hemos despejado esa duda. Ahora, a manera de reflexión, es algo terrible causar prejuicios a la iglesia de Dios. Los que por su palabra o ejemplo derriban, dice aquí, lo que Dios ha edificado. Son catalogados como dignos del más severo castigo. Ahora, y esto es lo que a mí me asusta. ¿En qué sentido? Cuando vamos al verso del capítulo 3 estamos, verso 17. Recuerde estos dos puntos que hemos leído. Si alguno destruyera el templo de Dios. Ahora, ¿estaban destruyendo el templo de Dios en Corintio? Sí. Ahora, para muchos, yo le aseguro que no era tan grave el asunto, pero para Dios era gravísimo. ¿Sí? Y este es un aspecto muy importante. Mi amado hermano, yo le aseguro que para los simpatizantes de Apolos, de Cefas o de Pablo o de Cristo, sí, para muchos de ellos lo que estaban realizando, lo que estaban haciendo, no era tan grande la cosa o tan grave la circunstancia como para que exista algo, sí, que pudiera de pronto ofender a Dios. Pero sí, lo que estaba sucediendo cuando se veía muy ligera la cosa, sí estaba afectando severamente a la iglesia. Y tanto la estaba afectando que Dios, que es el dueño de todo, amén, porque recuerde, somos templo de Dios, no de nosotros. Sí, no malentiende el término. Es el hecho de que usted sea templo de Dios no significa, ¡ay, soy templo de Dios! Sí, ¡ay, qué orgulloso! No. Lo que nos está diciendo el Señor es, eres mi templo, o sea, me perteneces, el propietario de esto no eres tú, soy yo. Y como soy yo, me lo cuidas y me das cuenta de eso. ¿Sí me está entendiendo? Tú eres mi cuerpo, tú eres mi alma, tú eres mi espíritu, tú me perteneces. Lo que tú dices que tienes es mío, y como es mío, me das cuenta de eso. Porque si tú le das una mala función a lo que me pertenece, yo te destruyo. Es lo que está diciendo el verso 17, bajo ese contexto. La iglesia estaba provocando, mi querido hermano, doctrinalmente una terrible situación. Tanto que el mismo apóstol dice en el verso 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora, tipificado o identificado esta situación,
¿Cómo podríamos destruir el templo? Siendo cristianos. Ya hemos visto por las gráficas anteriores, bueno, en el mundo se puede esperar cualquier cosa y lo destruyen el templo. Pero en la iglesia, mi amado hermano, la realidad es otra. ¿Un creyente puede destruir el templo? Sí, y esta es una forma de destruir el templo, por medio de la apostasía, que vendría a ser el negar la fe. Usted sabe que apostatar es negar o renunciar a la fe. ¿Sí? No compartir la doctrina del Señor, tanto sí que la niega, sí, y se olvida de ella. Y por el mundo sí, eso sí, por el mundo sí hay gente que conoce del Señor, pero que no le obedece, y eso es negar la fe. Y negando la fe, sí se puede ver, mi amado hermano, consecuencias, sí, directas de cómo al no hacer uso bien del cuerpo, del alma, del espíritu, Dios termina destruyéndolo. Por eso el Señor dice, sí, en un texto que también creo que es muy conocido por ustedes, que mejor hubiese sido no conocer, no haberle conocido, que conociéndole, apartarse de Él. En cuyo caso, mi querido hermano, cuando nos apartamos, el Señor nos destruye. Nos destruye. De ahí que muchos testimonios de hermano dice, mira, acá conocí a esa persona del Señor y ahora se ha vuelto a los vicios, y en los vicios está destruido. Allí hay otros que ven hasta la muerte misma. Mi amado hermano, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a esta situación de ser destruidos, ¿sí?, por parte del Señor? Abramos la Escritura, mi querido hermano. Veamos, ¿sí?, qué nos dice el Señor. En la primera carta a los Corintios, sí, capítulo 3, recuerda el verso 17, venga el verso 17 por favor. Nos dice, verso 18, verso 18, nos dice en la primera parte, nadie, ¿qué dice? Nadie se engañe a sí mismo. Si quisiéramos darle un tono actual, nadie se haga el tonto, es lo que está diciendo el Señor. ¿Sí? No nos hagamos los tontos. ¿Sí? Hay quienes que, diríamos con plena conciencia, se hacen el tonto, por ejemplo, cuando los van a retar y saben por qué lo están retando, ¿no? Y se hacen los inocentes. Yo, dice así, fueron ellos. Pero no, a veces ponemos carita de boca muerta. Pero yo, sí, tú. Y pasa, ¿no? Bueno, eso es lo que el Señor aclara aquí, verso 18. Nadie se engañe a sí mismo. ¿En qué? En que Dios pudiera llegar a ¿qué? A destruirte si tú comienzas a destruir, ¿qué cosa? El templo del Señor. Ahora, ¿esto tiene aseveración bíblica por parte del Señor? Claro que sí. Acompáñame por favor y veamos qué nos dice primeramente el Señor Jesucristo. Veamos. Hay bases bíblicas. Mateo capítulo 12. Evangelio según San Mateo. Capítulo número 12. Veamos algo que Jesús mismo lo manifestó y lo dejó entrever con graves consecuencias, por cierto. Evangelio según San Mateo, capítulo número 12. ¿Lo tienes? Acompáñame al versículo número 25. Mire la regla. Mire, esto es una regla. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. Ahora, ¿cuál es el trasfondo bíblico? El Señor había expulsado demonios y el grupo de religiosos de su época, sí, los que no simpatizaban con Jesús, le dijeron: tú echas los demonios por el poder ¿de quién? De Belcebú, del diablo. ¿Ya? Bajo ese contexto Jesús le contesta: todo reino, este es un principio,
todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué dice ahí, mi amado hermano? Mire, analicemos esta expresión de Jesús. Si esto lo pasamos a la esfera de la iglesia, todo reino, o diría, toda iglesia, esto es un principio bíblico. Si toda iglesia dividida contra sí misma, ¿qué pasaría? Es asolada también. Es decir, se disipa. ¿Qué pasaba en Corintios? ¿Estaba o no estaba dividida? Sí. Al tener cada uno de ellos alguien a quien seguir. Pablo, Cefas, Apolo y Cristo. ¿Qué más dice Jesús? Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿qué pasaría con la iglesia también? No permanecería. Mire hasta dónde puede llegar la división, si sea esta doctrinal o de simpatizar por alguien, sí, hasta el punto de desplazar a Cristo. Mi amado hermano, causa asolamiento. ¿Y qué más causa? División. Y una iglesia dividida, una iglesia asolada, una iglesia que no tiene como eje central a Cristo, dice en la parte final del verso 25, no permanecerá. Es decir, que un creyente nuevo ingresa, se quedará como creyente, no, terminará en el mundo. O se terminará yendo, sí, en este caso dándole la espalda a Cristo, quien murió por él. Y si alguien, mi querido hermano, se aleja del Señor por causa tuya, de seguro Dios lo va a tomar en cuenta. Si no corriges tus pasos, si no corriges la senda, si no corriges la forma, mi querido hermano, de convivir entre hermanos, puede sí ser ocasión de que el Señor comience a poner su mano, es decir, a poner su disciplina hasta el punto de que te destruya por ser causa de tropiezo. Cuando vamos más adelante, mi querido hermano, acompáñame por favor a otro texto bíblico. Sí. Quisiera en el capítulo número 15 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 15. El último evangelio. Evangelio según San Juan, capítulo número 15. Verso 1 y 2. ¿Lo tienen? Y luego nos saltamos al verso 6. Jesús, mire, en esta proclamación de la palabra, hablándole, sí, a los suyos les dijo: yo soy la vid, sí, verdadera, es decir, yo soy en sí mismo el árbol, sí, o el que alimenta el sembrío de las uvas, la que era la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2. Aquí quiero llegar. Todo pámpano, ¿sí?, que en mí, y nos concentramos en quién, en Cristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace, mi amado hermano, el labrador, quien cuida? ¿Qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, es decir, el que lo lleva, es decir, el que se reproduce pero en Cristo, el que crece en Cristo, lo limpiará para que lleve más fruto. Verso número 6. El que en mí no permanece será echado fuera, y dice ahí, como pámpano, y se dice aquí, y se secará, y los recogen y los echan ¿en dónde? En el fuego, y dice ahí, y arden, es decir, se consumen. Mi querido hermano, bajo estos principios bíblicos, cuando vamos, sí, acompáñame nuevamente a Corintios, capítulo número 3, sí, cuando en la iglesia se permite que haya más de un pensamiento, y me refiero a doctrinas
Cuando hay más de una corriente doctrinal, obviamente en una iglesia no puede haber diversidad de doctrinas de un mismo tema o de un mismo, diríamos así, de una misma instancia espiritual. Por ejemplo, si creemos que somos salvos por medio de ¿quién? De Cristo, todos dentro de una iglesia tienen que tener la misma ideología, la misma creencia. Pero pudiera ser que dentro de una iglesia, si alguien por ahí se levante y diga, sí, somos salvos por Cristo, sí, más, y le añade, se me ocurre, más, sí, algo. No quiero entrar en detalle, pero cuando digo algo puede ser más cualquier otra cosa, de pronto más obras. Al haber un pensamiento de esa naturaleza, entonces ya la iglesia no tiene un mismo sentido, ya no tiene un mismo lenguaje, ya deja de tener comunión. Mi amado hermano, quisiera ver un ejemplo bíblico. El libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Sí, vayamos a este precioso libro. En el capítulo número 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo número 42. Hechos 2, 42. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 2, verso 42. Hablando de la iglesia primitiva, la iglesia inicial. Dice el Señor, y perseveraban, me encanta, ¿en qué perseveraban? ¿En qué? Es decir, perseveraban. Esto de perseverar en la enseñanza es que no se quedaban simplemente con ciertos versículos, sino que cada día añadían más y más, sí, a su ser. Perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? Ahora, pero me encanta. Este texto no está escrito al azar. Usted verá ahí dos términos, ¿sí? Un singular y un plural. ¿En qué perseveraban, mi amado hermano? ¿En qué perseveraban? Perfecto. ¿Cuántos le daban las doctrinas? ¿Qué dice el texto? ¿Quiénes? La doctrina era enseñada por los... ¿Cuántas doctrinas? No dice las doctrinas enseñadas por los apóstoles. Dice la doctrina porque hay una sola. Así la den muchos apóstoles. ¿Sí está viendo el texto? Mire que en la Biblia nada está escrito al azar. Doctrina es una sola. Amén. Apóstoles pueden haber muchos, miles. Predicadores, personas que se pueden dedicar a la enseñanza como maestros, sí, o pastores, pueden haber miles por todo el mundo, pero la doctrina debe de ser una. Y si algo admitía, mi querido hermano, y se daba en la iglesia, era así, la doctrina a través de muchos apóstoles, cosa que en Corinto no estaba pasando. En Corinto, mi amado hermano, sí, cada quien llevaba su propia doctrina a la iglesia, y eso era la causa esencial por la que Pablo, cuando usted lee el capítulo número 1 verso 10, dice todos tengan un mismo sentir y hablen una misma cosa, un mismo espíritu. Ellos, mi amado hermano, perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, esto lo complementa el mismo apóstol Pablo en el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo, acompáñeme, número 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. ¿Lo tiene? Versículo 28. Verso 28 al 30. Decía Pablo:
¿sí?, antes de su partida, ya para ir a su último, diríamos, viaje de retorno a Jerusalén, pero para que sea cogido preso, ¿sí?, y llevado hacia Roma. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué dice ahí? Ahora, esta advertencia, ¿sí?, a manera también de una especie como de delegar una responsabilidad, Pablo se la dice a todos aquellos que lo estaban despidiendo antes de partir a Jerusalén. Mi amado hermano, Pablo advierte a la iglesia y le dice en el verso número 28, ¿sí?, por tanto, mirad por vosotros, ¿sí?, recuérdelo, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Es decir, que entre nosotros debemos de ¿qué cosa? Estarnos cuidando. Entre el pueblo de Dios debemos de estar unos a otros cuidándonos. Primeramente, ¿para qué? Si estamos desanimados, alentarnos. Si estamos de pronto, si enfermos, visitarnos. Si estamos en algún apuro, auxiliarnos. Si estamos por ahí albergando alguna mala doctrina, corrigiéndonos. Amén. Y velando, guardando. Oiga, yo le pregunto en casa, si su hijo le llega a usted de la noche a la mañana, porque siempre la semilla de la maldad nace sola, ¿verdad? Usted le enseña a mentir a su hijo en la casa, ¿verdad que no? Pero su hijo puede llegar con alguna mentira a la casa, en cuyo caso, ¿usted qué hace cuando descubre eso en casa? Corrige, enseña. Haría lo mismo con su hermano. Vamos a suponer que su hermano un día de estos aparezca conversando con usted. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Oiga, que no sabe pues que hay que bautizarse nuevamente, porque si no nos bautizamos nuevamente en el nombre de Jesús, no vamos a ser salvos. ¿Qué le diría a usted? ¿Ah? ¿Qué le diría a usted? ¿De verdad, hermano? ¿Dónde? Vamos. Y se agarra de la mano y todos nos vamos a bautizar. Ese es el asunto, mi querido hermano. A veces entre el propio pueblo, como no hay unidad de doctrina, y esto suele salir a veces en diálogos, en conversaciones, están hablando de la palabra, pero como alguien por ahí de pronto así le enseñaron y todavía lo tiene bien asentado, porque la doctrina no nació de Cristo, pudo haber nacido de Apolos, o de Cefas, o de Paul también. Pero cuando la doctrina viene de Cristo es perfecta, ¿verdad? Y no ocasiona diferencias ni divisiones. Pero si alguien de pronto da su argumento de porque así le enseñaron, o así a él le parece que es, y si viene un indocto, si viene un nuevo en la fe y le escucha y dice, de verdad, yo no sabía, y lo hace, oh gravísimo error, estoy destruyendo ¿qué cosa? Sin darme cuenta, estoy destruyendo el templo de Dios, porque toda la iglesia le pertenece. Toda la iglesia le pertenece a Dios, mi querido hermano. Dice la Biblia en el verso 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, y ese término me encanta, es obispos, y eso es alguien que está por encima de los demás, pero para vigilar, para cuidar, como lo hace una madre. Una madre cuando tiene niños chiquitos, cuando el niño está haciendo bulla, bueno, no hay problema. Cuando el niño está en silencio y la mamá está distraída haciendo sus tareas propias, pero cuando ya se percata, el niño no hace bulla, en algo se halla, ¿verdad? Y efectivamente, sí, todo el talco regado, la pasta sacada, rayando las paredes, ¿verdad que así pasa? Y la mamita está vigilante. Entre los hermanos en la fe debería de ser igual. ¿Vigilantes de qué? Vigilantes de que las cosas se hagan como Dios manda, no como tú quieras. Amén. Recuerda que el hermano no tiene que agradarte a ti, tiene que agradarle a Dios, al dueño del templo de Dios. Amén. Verso número 29.
28 estamos, perdón. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual, y otra vez Pablo la ratifica, la cual Él, no tú, Él ganó por su propia sangre. Verso 29. Porque yo sé, y aquí está lo penoso, Pablo sí lo avisoraba, yo sé que después de mi partida entrarán, y esto no le está hablando al inconverso, no le está hablando al incrédulo, le habla a la iglesia, entrarán en medio de vosotros. ¿Qué cosa van a entrar, mi querido hermano? Ahora, ¿cómo podría entrar alguien a la iglesia si no con el mismo argumento que tiene la iglesia? ¿Verdad? Porque si entrara algo de manera directa diciendo yo soy falso maestro y le voy a enseñar mentira, todo el mundo se levantaría de este lugar y saldría y diría que eso no es de Dios, ¿verdad? El problema es que la mala doctrina siempre la mezclan con verdad de la doctrina. Pero recuerden, una verdad dicha a medias o dicha con falsedad, toda ella es mentira. ¿Sí? En el caso de la iglesia, mi amado hermano, no se puede admitir, es inadmisible en la iglesia que la verdad pueda ir con una pizca de mentira, porque toda ella se hace falsa. Un billete, mi querido hermano, o es verdadero o es falso. Si es falso no sirve, si es verdadero pasa, ¿verdad? A usted le diría, mire, usted cogería un billete y le diría, mire, todo el billete es verdadero, pero solo la esquina es falsa. De ahí si te lo pasa, si lo doblas pasa. Y le enseñas el lado que vale. Si usted tiene calidad e integridad moral, dirán, no, esto no es verdadero, es falso. El problema con las doctrinas eclesiales de Cristo es que quienes la manipulan, ¿sí?, o quienes están inmiscuidos en esto, ¿sí?, es que disfrazan la verdad con la mentira. A veces lo hacen hasta sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque a ellos mismos se les ha enseñado así. Dice la Escritura en el versículo número 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no... ¿Qué dice? No perdonarán. Y ahora, ¿cómo es posible que dentro de una iglesia no se perdone? Dice, no perdonarán. Es decir, serán diríamos, tan tajantes, serán tan severos, serán tan negligentes, ¿sí?, que en vez de recibir al creyente, o diríamos al nuevo, para consolarlo, edificarlo, ayudarlo, seremos tan legalistas, seremos tan acusadores que lo destruiremos. Y aquí hay una gráfica. Y encontré este bonito término. Este es un término actual, sobre todo de los jóvenes. Ellos creo que lo entienden muy bien. Bullying, le dicen así, ¿no? No sé ni qué significa, pero... No, el bullying, a manera... bueno, es un término en inglés, por cierto. Es la burla. Sí, la burla. O también la marginación. Sí, un término que utilizan mucho, tanto así que creo que está, sí, en nuestro entorno lo reconocen muchos. Sí. Mi hija a veces dice, no me hagan bullying, me hicieron bullying en el colegio, dice. Sí, que es burla o menosprecio. Sí. Dentro de una iglesia pudiera, mi querido hermano, sí, tener una doctrina donde la misericordia no existe. Y si algo como eje central del Evangelio de Cristo es la misericordia, si algo la doctrina de Cristo es para la iglesia, sí, es misericordia. Aún el Señor así lo ha tipificado desde el Antiguo Testamento, porque misericordia quiero y no sacrificio. Mi querido hermano, y podríamos ser tan tajantes como una doctrina no cristiana que poniendo nuestras propias, diríamos, controversias, si entrar a aniquilar al hermano en vez de darle la mano. Dicen afuera muchos que la iglesia, que en el ejército de la iglesia, nosotros, y en vez de ayudar a nuestros hermanos caídos, le pegamos el tiro de gracia en la nuca y los matamos. Mi querido hermano, dice el versículo número 30, y vosotros y de vosotros mismos, es decir, tengan cuidado de vosotros mismos. ¿Por qué?
se levantarán, dice aquí, ¿sí?, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, y esto es peligrosísimo, tras sí, ¿a quiénes, mi amado hermano? A los discípulos. Ahora, si esto pudiera llegar a pasar en una iglesia, ¿sí?, aquí tengo una gráfica bastante cómica y muy buena. ¿Sí? Un hermano le enseña al otro. Y con este ejercicio práctico, mi querido Jacinto, espero que te haya quedado clara la ley del talión, la cual, ¿qué dice en la ley bíblica? Ojo por ojo. Y en vez de hacer gente cristiana, hacemos gente, diríamos así, inmisericordia. Mi amado hermano, debemos de entender de que si para ti algo es ofensivo, sí, de acuerdo a tu propio criterio, no hablo al criterio de la Biblia, de acuerdo a tu propio criterio, perfecto, manténlo y resérvalo para ti solito. Pero no permitas, sí, que tu forma de ver la Biblia afecte a tu hermano débil en la fe. Amén. Si tú, sí, conscientes en tu corazón de que tienes que tratar tu cuerpo con limitación y dureza para agradarle a Dios, perfecto, es tu conciencia, es tu fe, pero no se la impongas a tu hermano. Amén. No, hermano, como decía en la palabra del Señor, no, hermano, para mí este día es sagrado. La Escritura dice, unos consideran los días. Algunos consideran ciertas fechas como algo especial. Perfecto, está bien. ¿Quieres caminar así? No hay problema. Sí, pero sí, no impongas tu forma de vivir dura, sí, dándole un trato duro a tu cuerpo, sí, a tu hermano. Recuerda que para el que come, sí, como para el que no come, ambos son del Señor. El uno no come porque está ayunando y lo ha puesto en la mano de Dios, y el otro está comiendo y le está agradeciendo a Dios por la comida, y ambos son hijos de Dios. Amén. Mi querido hermano, la iglesia de los Corintios tenía estos problemas. Ahora, en Mateo capítulo 23, solamente pongo el texto: ay de ustedes, le decía el Señor, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, no cumplen lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Para concluir, sé que el tiempo ha transcurrido. En el libro de Mateo, capítulo número 13, Evangelio según San Mateo, capítulo número 13. Recuerden que en 1 Corintios 3, versículo número 17, el Señor, sí, por los labios de Pablo, el apóstol Pablo decía: si alguno destruyera el templo del Señor, Dios le destruirá a él. Mateo capítulo número 13. Verso número 40. Dice el verso 40: de manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Ahora, Jesús estaba dando una ilustración, ¿sí?, acerca de la parábola de la cizaña. Pero al término de ese verso, ¿sí?, ya no da una ilustración, va directo al hecho de lo que va a pasar. Verso número 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino, porque somos templo de Él, amén, y Él en su templo y su reino hace lo que a Él le place. ¿Sí? Recogerá de su reino a todos los que sirven ¿de qué? ¿De qué cosa, mi amado hermano? Ahora, recuerde algo. En la iglesia de los Corintios, yo le aseguro que Pedro hablaba de Cristo, Pablo también, Apolos también, ¿sí? Todos hablaban de Cristo. Pero, mi querido hermano,
el pueblo quien había hecho de ellos prácticamente su ídolo, ellos no hablaban de la sana doctrina, eso se los aseguro. ¿Sí? Y estos estaban sirviendo de esto, de tropiezo. Y dice la Escritura: y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahora, cosa curiosa, ¿de dónde los ha puesto el Señor? ¿Dónde estaban estos? En el mundo. ¿Qué dice la Biblia? En la iglesia, es decir, hay tres tipos de personas: los hijos de Dios que hacen lo correcto, lo justo, lo que a Dios le agrada. También están ¿quiénes? Los que sirven de, los que siempre ponen ocasión, diríamos así, para caer al hermano. Y hay quienes están en la iglesia, aun cuando una Biblia en la mano, pero hacen iniquidad. Es decir, usted conoce que son malos cristianos. Y para el Señor, sí, los que son de tropiezo, es decir, cogen la palabra de Dios, sí, la usan, pero para poner duras cargas a otros, o simplemente para dar una mala doctrina, una mala enseñanza, o aquellos también que de manera muy visible se ven que no actúan ni viven como cristianos. A ambos, mi amado hermano, dice el Señor, sí, a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, los echará en el horno ¿de qué? De fuego. Allí será el lloro y el crujir ¿de qué? Ahora pregunto, ¿el Señor destruirá realmente a los que destruyen el templo? Sí. Este es un vivo caso de la palabra de Dios en el cual Jesús así lo acentúa. Y en Apocalipsis capítulo número 3, verso 15 al 17, lo ratifica el mismo Jesús en un texto que usted lo conoce y lo conoce muy bien. Apocalipsis capítulo número 3, verso número 15 al 17. Yo conozco tus obras, les habla la iglesia, ni eres frío ni eres caliente. Este término, esta expresión ya la analizamos en su debido momento. Ojalá fueses frío o caliente. Aquí recuerde que el estado no representa absolutamente nada. ¿Sí? Ser frío o caliente no significaba ser frío espiritual o caliente espiritual. ¿Sí? Recuerde que este texto bíblico estaba dirigido a la iglesia de la Odisea. Y en esa iglesia o en esa ciudad habían aguas termales, aguas frías y aguas calientes. Y ambas eran usadas, ¿sí?, para tratamientos médicos. Sí, tanto la una agua como la otra tenían su beneficio en el cuerpo. Y una agua que no tuviera, diríamos así, esas características no servía para nada. Lo que el Señor le está tratando de decir a la iglesia es: ojalá que seas de utilidad, o fría o caliente, porque ambas eran utilizadas para el tratamiento del cuerpo. Verso número 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío, porque el Señor quería que sean o fríos o calientes, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, le habla a la iglesia: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En el verso 18 el Señor le da la solución para aquellos que están en esa condición, porque les dice: yo te aconsejo que de mí, sí, de Cristo, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntese.
Sí, y arrepiéntete. Pero celoso de qué? De ti mismo, no, de Cristo. Amén. Para hacer siempre lo que a Él le agrada. Amén. Espero, mi querido hermano, que el Señor haya podido hablar a tu vida a través de 1 de Corintios capítulo 3, versos 16 al 17. Amén. La gloria